En los años 60 se desarrolló una tecnología puntera en aquel momento, conocida como Sistema de Posicionamiento Global. Quizás esto no te suena demasiado, pero si te digo GPS, seguro que algo sucede en tu cabeza y la luz se enciende. En un principio se inventó, como casi todo, para mejorar la capacidad militar de los gobiernos. De esa manera podrían controlar los barcos, los aviones y cualquier medio de transporte susceptible de portar armas, tanto de los que ellos tenían como de los que los enemigos pudieran usar. Sin embargo, y como suele suceder con casi todo, finalmente se generalizó para otro tipo de usos, entre otros, el poder controlar la afluencia de tráfico. Y desde entonces la vida resulta más sencilla, ¿verdad que sí? Tanto que en tiempo real se puede escoger entre distintas opciones y determinar cuál es la ruta más rápida para que lleguemos al destino deseado. Por medio de unos satélites que no vemos, pero que sabemos que están ahí, y no solamente están ahí, sino que nos presiden desde 20.000 kilómetros de alto en el espacio, obtenemos datos que se actualizan constantemente y conocemos en tiempo real, entre muchas otras cuestiones, la situación de las carreteras. Bueno, en esta mañana, del mismo modo que cualquier GPS al uso, el texto que tenemos por delante nos ofrece dos posibles rutas, dos caminos posibles, pero dos caminos totalmente opuestos entre sí. No solamente por las características de cada uno de estos caminos, sino también por el destino al que nos va a conducir cada uno de estos caminos. Y es que la diferencia entre transitar por uno o por otro no tiene que ver simplemente con un viaje cómodo o un viaje espinoso, sino con vivir o con morir eternamente. No se trata simplemente de decidir qué camino vamos a seguir para ir de vacaciones o para el lugar en el que nos gustaría desayunar en esta mañana. Lo que hablamos aquí es de tu destino eterno, de vivir eternamente o de morir eternamente. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ese va a ser nuestro texto para hoy. Mateo 7, 13. Dice ahí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Jesús no tiene dudas al respecto. Primero va a alentar a sus oyentes a que decidan por una de las dos opciones posibles. Y para ello utiliza un verbo en imperativo. Es un mandato, el énfasis es claro: entrad por la puerta estrecha. Pero a continuación va a explicar por qué esa ruta es la única realmente que debemos buscar. Pero lo hará de una manera muy distinta a la que lo haría cualquier agente de viajes que pretende convencerte de que sigas esa ruta o ese itinerario. Y comienza por una exhortación. Dice: entrad por la puerta estrecha. Pero continúa con una explicación y añade a continuación: porque amplia es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que ellos mismos entran por él. Jesús dice entre exclamaciones: ¿cómo de estrecha es la puerta y comprimido el camino que lleva a la vida? Y dice al final: y pocos son los que lo encuentran.
No podemos olvidar el momento exacto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son conocidos como el Sermón de la Montaña. Y esto es así por el lugar desde el que Jesús va a predicar. Pero en esta exposición, y de una manera magistral y también directa, el maestro describe cuál es el carácter de aquellos que forman parte de lo que él llama el reino de los cielos. De aquellos que son discípulos genuinos. Ellos, y solamente ellos, son bienaventurados, dichosos, felices. Pero no por lo que poseen, ni por lo populares que lleguen a ser en medio de su vecindad, sino porque, aunque todavía lloran, dice Jesús, un día serán consolados. Porque aunque tienen hambre y sed de justicia, dice Jesús, un día serán saciados. Hoy posiblemente sean rechazados y perseguidos por el mundo, pero de ellos, y solamente de ellos, es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos recibirán una recompensa tan inmensa como inmerecida. Pero además del carácter de aquellos que forman parte de su reino, Jesús les ha hablado de la conducta de aquellos que forman parte de su reino. Y esta es una conducta distintiva, distinta, salta a la vista, como aquel que va vestido de una manera tan diferente que todos nuestros ojos se fijan en él. Se trata de una manera de vivir presidida por la justicia, pero no cualquier clase de justicia, ni siquiera con la mejor clase de justicia que los religiosos pudieran demostrar. Dice el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, «Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». Perfectos en nuestra relación con Dios, perfectos en nuestra interacción los unos con los otros, perfectos aún en la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Esto es lo que Jesús llama a experimentar y a vivir y a proyectar, no a algunos, no a los mejores, no a los más destacados, sino a todos y cada uno de los que pertenecen a la esfera en la que Él es el Rey. Y es por eso que una y otra vez reconocemos que solamente Él puede introducirnos en esta esfera. Porque ninguno de los que estamos aquí o de los que han pisado este planeta Tierra somos perfectos. No lo somos. Los estándares de Dios son mucho más elevados que lo que tú y yo podremos alcanzar jamás. Pero llegamos aquí, a la recta final de este sermón de la montaña. De hecho, algunos comentaristas consideran que el sermón en realidad ya ha terminado, que lo que tenemos a continuación es simplemente la aplicación de lo que Jesús ha venido predicando. Y nos encontramos ahora con una serie de contrastes. Contrastes que irán desde los versículos que hemos leído hasta el final del capítulo 7. Pero comencemos, y para el día de hoy dediquémonos a los contrastes que notamos en los versículos 13 y 14. Los contrastes en estos dos versículos son muy evidentes. Jesús habla de dos caminos, el camino angosto o estrecho y el camino espacioso o amplio. Pero también habla de dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Habla al mismo tiempo de dos destinos, el destino que lleva a la vida y el destino que nos conduce a la destrucción. Y nos habla finalmente de dos grupos de personas, los pocos que se salvan y los muchos que perecen. Y en su advertencia, Jesús va a enfatizar dos verdades por encima de todo lo demás. La primera de ellas es la siguiente: el camino de salvación es exclusivo. En segundo lugar, el camino de salvación es definitivo. No es que depende de uno si se salva o se pierde. La salvación es un regalo.
De hecho, en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿quién puede salvarse a sí mismo? Porque él había enseñado que ni siquiera los ricos podían comprarse un billete al cielo. Y la respuesta del maestro fue clara. En realidad, nadie puede salvarse a sí mismo. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te esfuerces, no importa de lo que te abstengas o de lo que llegues a ser capaz de hacer. La Biblia es clara, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos sido despedidos, destituidos, desterrados de la presencia de Dios. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer para regresar al redil, para volver a ese camino que conduce a la vida. Pero Jesús no dejó ahí su respuesta, sino que añadió algo más. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias a Dios por ello. Es lo que venimos a celebrar en esta mañana. Y en realidad es el mensaje que anunciamos constantemente. Dios provee salvación y lo hace en la persona de su Hijo. Y todo aquel que viene a Él, a aquel que se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida, Él asegura que tiene acceso directo al Padre, perdón de sus pecados, nueva vida, esperanza y justicia, y un amor por Dios y por las cosas de Dios que humanamente no se puede producir. Pero la cuestión que Jesús plantea aquí en estos dos versículos tiene que ver no con alcanzar la salvación en sí mismo, sino con confirmar que somos de Él y que caminamos por el camino que Cristo ha abierto para los que son de Él. Si somos de Él, viviremos según sus preceptos, según sus demandas. Si realmente pertenecemos a Él, Él será nuestro dueño, Él será nuestro amo, nuestro Señor. Y mientras estemos en el mundo, viviremos de una manera acorde, adecuada, con la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Lo que tenemos delante es un gran contraste, entre vivir la vida cristiana o vivir la vida mundana. Pero observemos la primera de las dos verdades que Jesús nos proporciona en estos versículos, y es la siguiente: el camino de salvación es exclusivo. Y es exclusivo porque solo hay uno. Fijaos cómo comienza Jesús esta declaración. Dice, entrad por la puerta estrecha. El maestro exhorta a su audiencia a atravesar la puerta estrecha. Pero a continuación va a explicar por qué esa puerta estrecha es la buena y no cualquier otra. Aparentemente solamente hay dos opciones, muy distintas entre sí, pero las implicaciones de atravesar una puerta o la otra puerta también varían. Hace un tiempo había un programa en la televisión que precisamente consistía en eso. Había varias puertas y uno tenía que escoger cuál de ellas quería que se le abriese, porque en función de cuál de ellas se abriese recibiría mejores o peores beneficios. Pero aquí no se trata simplemente de alcanzar más éxito o mejores registros, sino de vivir o de morir, de la gloria o del castigo eterno. Y esta imagen de estos dos caminos tan opuestos no es nueva en la Escritura, no se la inventó Jesús. O al menos sí se la inventó Él, pero no fue el primero en hacerla pública. En el Antiguo Testamento se apunta esta misma realidad en cada una de sus partes. Encontramos referencias a estos dos caminos en el libro de Deuteronomio, en el libro de los Salmos, en los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías va a hablar de ello. Y es que por mucho que a lo largo de la historia y aún en nuestro tiempo actual haya personas que insistan en proponer rutas alternativas, siempre ha habido dos y solamente dos opciones: seguir la voluntad de Dios o hacer caso a cualquier otra.
la que sea. Obedecer a Dios o hacer caso a cualquier otro, incluidos a nosotros mismos. Por un lado, el texto nos describe primero lo que Jesús denomina la puerta ancha. Se trata de una puerta amplia que nos introduce en un camino espacioso. Algo así como una de esas carreteras llenas de autopistas en las que hay muchos carriles. Recuerdo la primera vez que volé a Estados Unidos y en particular a la ciudad de Los Ángeles, y me vi en medio de esa multitud de carriles hacia un lado y hacia el otro, al menos 8 por cada sentido. Esos son 16 carriles. Y yo venía de Madrid, la capital del reino, del imperio. Y cuando me vi allí dentro dije, ¿y ahora qué hacemos? Esos tráilers enormes que por un lado y por el otro amenazaban nuestro pequeño vehículo. Enorme carretera, múltiples opciones, salidas constantes, conexiones. Eso es lo que Jesús nos está presentando aquí. Una enorme abertura a un espacio en el que existen múltiples posibilidades de elección. Y lo que Jesús está tratando de ilustrar es que en un sentido se trata de una vida sin restricciones, sin renuncias, sin necesidad de escoger una por encima de la otra opción que se nos presente, sin disciplina, sin sufrimiento, sin arrepentimiento, porque la opción que escojas es válida, no importa cuál. Y no es de extrañar que para muchos ese sea el camino ideal, porque no hace falta posicionarse, porque no hace falta prepararse, porque no hace falta limitarse, porque no hace falta definirse. Y por eso el texto insiste en que ellos mismos, esa es la forma del verbo, ellos mismos son los que atraviesan ese camino. Nadie les obliga a hacerlo, lo hacen porque quieren, porque desean pertenecer a esa gran esfera en la que hay tantas opciones, tantas posibilidades. Algunos a esto lo llaman tener la mente abierta, otros el no ser dogmáticos. Otros directamente no le llaman de ninguna forma, pero se dedican a disfrutar de lo que está a su mano y en su mano conseguir, sin importar lo que deparará el futuro. Y mucho menos sin tener presente que un día habrán de encontrarse en la presencia de un Dios 3 veces santo. Sin embargo, la puerta estrecha no sería algo ni mucho menos parecido a lo que estamos diciendo. Más bien tendría bastante semejanza a un pasillo muy reducido, a un pasillo estrecho. En los últimos años, las compañías aéreas se han vuelto muy restrictivas. Y entre todas esas restricciones está la de reducir lo máximo posible el equipaje que uno puede llevar consigo cuando se sube al avión. En número de maletas, pero también en la dimensión que esas maletas tienen. Cada vez es más pequeño y aún pagando un extra existen unos máximos y de ahí no se puede pasar. Pero esta puerta es tan estrecha que no hay lugar para que llevemos nada con nosotros. No caben nuestras ideas, no caben nuestras propuestas, no hay lugar para nuestras tradiciones o para nuestras innovaciones, mucho menos para nuestros pecados. Solamente por los méritos de Cristo es que podemos atravesar este pasillo tan estrecho. Y solamente por su gracia es que podremos llegar al final del recorrido. Al punto que cada día nos hemos de negar a nosotros mismos y hemos de perseverar en aquello que Él ha puesto delante. No hay tiempo que perder.
Y es que ese camino es tan estrecho que es imposible detenerse a su paso. No hay nada que hacer ahí. Lo que interesa es llegar. Pero es tan estrecha esa vía que viajamos en fila de a uno. No hay acompañantes como esos ciclistas que por la mañana nos los encontramos en grupo. La puerta es estrecha y uno ha de responder por sí mismo, no por lo que otros hacen o deciden, no por lo que otros desearían para ti. El camino de salvación es exclusivo porque solamente es uno y además es muy estrecho. Pero es exclusivo también porque solo unos pocos lo hallan. Pocos son los que la encuentran. Porque esto es precisamente lo contrario a lo que nuestra carne busca. Y es por eso que pocos son los que la encuentran. Porque no queremos renunciar a todo eso que el camino ancho nos ofrece. Para ver esta puerta tan pequeña hay que agacharse, hay que humillarse, hay que dejar a un lado todo eso que portamos con nosotros y que nos gusta tanto que nos acompañe. Y la mayoría no está dispuesta a hacer tal cosa. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, se nos presenta a un Jesús que viaja. Jesús fue muy activo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No fue demasiado tiempo, pero sí bien empleado. Y aprovechaba no solamente los viajes en el destino final para enseñar, también el recorrido suponía una buena oportunidad para enseñar. Y camino de Jerusalén, alguien de quien no sabemos su nombre ni sus intenciones, se acerca a Jesús. Y le pregunta lo siguiente: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús responde haciendo referencia a las mismas palabras que encontramos aquí en Mateo capítulo 7. Y les dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos son los invitados, pero pocos los asistentes. En el caso de la puerta ancha, no hay necesidad de buscarla. Ella sola sale a nuestro encuentro. Solamente hay que abrir nuestros ojos y ahí está. Su entrada está presidida además por un gran cartel que dice: todos son bienvenidos. Sin embargo, esta puerta estrecha, pequeña, permanece oculta a nuestra vista. Es tan recóndita que para la mayoría pasa desapercibida. Y los que por ella transitan no solo son los menos, sino que son los raros, son los diferentes, son la minoría. Y eso a algunos les inquieta. Les incomoda ser parte de la minoría. Preferirían ser parte de la mayoría. Se sienten más cómodos en medio de una gran masa en la que nadie te apunta con el dedo ni realmente cuestiona lo que haces, lo que dices o lo que crees. Prefieren ir en la misma dirección que los demás, aunque el final de ese recorrido sea un gran abismo del que nunca podrán salir. Pero esto no es posible para los que transitan por la puerta estrecha. Hace algo más de 300 años, John Wesley, un evangelista singular, lo explicó perfectamente utilizando estas palabras: si avanzas un solo paso hacia el Señor, no serás como la mayoría de las personas. Pero no permitas que esto te moleste o te incomode, dice Wesley. Es mucho mejor estar solo que caer en la destrucción. El camino de salvación es exclusivo porque solo hay uno.
Por eso muy pocos lo encuentran. Por eso Jesús insiste: entrad por la puerta estrecha. Pero hay una segunda verdad en el texto que es preciso señalar, y es la siguiente: el camino de salvación no solo es exclusivo, sino que además es definitivo. Definitivo. Fíjate lo que dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que entender esto. Lo que Jesús nos presenta aquí no es simplemente una opción entre muchas. El camino que lleva a la vida es este y no otro. Y todo lo demás es cruzar la puerta que nos lleva a la perdición. Lo que está en juego no tiene que ver con algo pequeño, algo que podemos pasar sin ello, sino con disfrutar de las bendiciones de ese reino de Dios, del que Jesús ha venido hablando por un largo rato. Tiene que ver con el cielo, con el paraíso, con la gloria eterna. Y tiene también que ver con enfrentar el castigo que resulta de la rebelión ante el autor de la vida, al que también se ha referido Jesús y ha definido a ese final como el infierno, como un lago de fuego que nunca se apaga. No hay vuelta atrás. Una vez que llegamos al destino que ese camino esconde, no podemos regresar a la línea de salida. Hay muchos que están tratando de hacer, de alguna manera, esperar la llegada de ese día. Y existen multitud de experimentos que tratan de alargar lo máximo posible la vida humana. Algunos piensan que a finales del siglo XXI, si es que llegamos, los seres humanos podrán vivir 200 y 300 años. Bueno, no sé si alguno de nosotros estará ahí para comprobarlo cuando llegue ese momento. Pero aunque sean 200 o 300 años, un día la vida se acabará. Porque en el momento en el que nacemos comenzamos a morir. Estar en este ecosistema que llamamos mundo significa nacer, de alguna manera desarrollarnos más o menos, pero terminar muriendo como todas las demás criaturas. No importa cuándo alarguemos o cuánto alarguemos la marcha. Cuando lleguemos al final del camino previsto para cada uno, no podremos regresar a la línea de salida. Y Jesús dice que en cuanto a todo lo que no sea por cruzar esa puerta estrecha, va a ser problemático, muy problemático. Algunas versiones traducen esa palabra ahí en el versículo 13 como la senda que lleva a la perdición. Bueno, la palabra que Jesús utiliza es todavía mucho más dramática. No es que uno se desorienta o simplemente se confunde, que también el maestro habla del camino que lleva a la destrucción. Y la idea que está detrás es la de una ruina absoluta. Aparentemente se trata de un camino más cómodo, más holgado, más agradable. Pero el destino al que nos conduce no puede resultar más peligroso. Decía John Stott al respecto: la senda amplia es en realidad una senda suicida. ¡Qué terrible pensar en ello! En este tiempo se habla del suicidio que se estipula, que se concreta, y se están desarrollando métodos eficaces, poco dolientes. Bueno, esto es un suicidio a cámara lenta. Hace más de 500 años, un soldado castellano llamado Jorge Manrique escribió una serie de poemas en honor a su padre fallecido. Antes se daban estas cosas. Los soldados eran poetas al mismo tiempo. Curioso.
Pero en uno de sus célebres versos decía lo siguiente: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Seguro que muchos lo han estudiado en su tiempo de colegio. Este hombre estaba en lo cierto. Cuando llegamos al mar, que es ese momento en el que morimos, ya no podemos volver a la orilla. Hace solo unos días muchas personas alrededor se disfrazaban de muertos, de monstruos, de fantasmas, y algunos llamaban a las puertas pidiendo caramelos. No sé si es la mejor manera de presentarte en la puerta de un desconocido, pero la tradición ya es una realidad aún en medio nuestra. Pero en esta época lo que tradicionalmente se venía celebrando y se viene celebrando en este y en otros muchos países es lo que se conoce como el Día de los Difuntos. Aunque cada vez son menos los que participan de ello, la tradición es que para esa fecha uno se acerca al cementerio, trae quizás algunas flores a sus seres queridos que ya partieron y utilizan incluso la posibilidad de contratar, en algunos casos, misas en favor de los que ya no están. Lo que está detrás de esta celebración es el acto de pedir, de interceder, de rogar por las almas de los que ya han partido a la otra vida. Y la idea es que Dios pueda apiadarse de ellos, que estos puedan llegar al cielo, que puedan salir del purgatorio y entrar en la presencia de Dios. Y esto se ha venido celebrando ya durante siglos. Aún todavía hoy hay iglesias que enseñan que es posible comprar la salvación de los muertos. Es posible lograr una especie de pase post-mortem que les permita acceder al cielo aún después de muertos. Pero déjame decirte, esto no es una enseñanza bíblica. Ni siquiera es una enseñanza ortodoxa, en el sentido de histórica y sólida en lo que al cristianismo primitivo se refiere. Y sin embargo muchos lo creen. De hecho, precisamente esta es la perversión del Evangelio que provoca la llamada Reforma Protestante, que también se ha venido celebrando en estos días. Algunos creen que se trató simplemente de una lucha de poder, o de una manera distinta de entender la liturgia, o de que Lutero era un hombre muy enamoradizo y quería casarse y en la iglesia no se lo permitían. Nada que ver con eso. A comienzos del siglo XVI, la mayoría de personas en Europa, igual que sucede con muchos hoy, pensaban que comprando lo que se conocía como indulgencias, podían lograr el perdón eterno para los suyos o para ellos mismos. Sin embargo, la Biblia nos enseña, entre otros lugares, por ejemplo en Hebreos 9, versículo 27, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No importa cuánto dinero te gastes, ni a quién vayas a pedir auxilio. Una vez muerto, siempre muerto. Una vez que uno muere, tendrá que enfrentarse directamente con la eternidad, previo paso por la Corte Suprema, una corte que Dios mismo preside. Y solamente aquellos que hayan sido liberados de sus pecados antes de comparecer en ella tendrán acceso a la vida. Todos los demás, tristemente, desgraciadamente, perecerán eternamente. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. La Biblia es clara. En el momento en que morimos ya no podemos volver a iniciar la marcha. Ni tampoco cambiar todo aquello que hemos cosechado a lo largo de nuestra vida. Pero mientras estamos en ruta, todavía hay esperanza. Y este es el gran mensaje del Evangelio. Por eso lo anunciamos en las calles y en los edificios, en los campos y en las ciudades, en lo alto de la montaña y en lo profundo del valle.
Ahora es el momento. Hoy es día de salvación. El camino que Jesús propone es el camino de salvación y es un camino definitivo. Por eso Jesús insiste: entrad por la puerta estrecha, lo antes posible, lo más rápido posible. Ese que dice de sí mismo: yo soy la puerta, es el mismo que garantiza que a través de su persona obtenemos vida y vida eterna. Por eso la Escritura constantemente dice: miradlo a Él y sed salvos. Seguidle a Él y vivid. Y seguirle a Él implica hacer caso a su enseñanza. Tiene que ver con vivir a la luz de su enseñanza, con cumplir con sus demandas. Tristemente, algunos han designado o diseñado un cristianismo que es mucho menos costoso que esto. Pero es un cristianismo falso. Es un cristianismo que podríamos situarlo allí en uno de esos puestos visibles en el camino ancho. Es un cristianismo para todos, sin renuncias, sin restricción, sin sufrimiento y sin arrepentimiento tampoco. Lo que sucede es que eso no es cristianismo. El cristianismo es mucho más que afirmar ciertas verdades. Sin duda hay que afirmar ciertas verdades, pero supone también el vivir a la luz de esas verdades. Verdades como las que Jesús ha venido exponiendo a lo largo de este sermón de la montaña. Me temo que hay muchos hoy que viven tranquilos pensando que transitan por el camino estrecho porque pertenecen a alguna iglesia evangélica, porque son miembros de cierta congregación, porque históricamente su familia ha sido cristiana o porque cumplen con todos los votos y los ritos que el calendario indica. Y sin embargo, en el interior de su corazón todavía no han rendido su tienda al Señor de la ciudad. Piensan que por haber sido bautizados o incluso por haber hecho cierto compromiso o decisión por Cristo, pueden estar seguros de su salvación. Pero eso no es el cristianismo. Jesús dice: arrepentíos, renunciad a lo que sois y habéis sido, y creed en el Evangelio. Afirmadme a mí y solamente a mí como el único capaz de dar vida a los muertos, de producir luz donde reina la oscuridad, de vestir de justicia a los que caminan con ropajes rotos y sucios, de presentar delante de Dios, creador de cielos y tierra, a los que solamente merecen la muerte, de devolver la libertad a los que son esclavos de pasiones y deleites, de traer esperanza a un corazón doliente y avergonzado, porque a pesar de no querer abandonar su vida pecaminosa, es consciente de que cada vez el barro es más espeso, nos cuesta caminar, nos cuesta avanzar, y nuestros recursos y nuestro tiempo son limitados. De manera que la única manera de encontrar felicidad es ahogarse más, profundizar más en ese túnel en el que vivimos encerrados y del que no encontramos salida. Esa es la realidad de muchos. Felices aparentemente, pero miserables. Siempre dispuestos a pasarlo bien, pero es que no han conocido otra cosa. Oh, si el Espíritu de Dios abriese tu entendimiento en esta mañana y revelase la importancia eterna de estas verdades y las grabase en tu corazón y permitiese que toda tu persona fuera impactada por ellas, de tal manera que no hubiera en ti ninguna otra respuesta a las palabras de Jesús
que la devoción profunda. Ninguna reacción distinta al de un compromiso firme. Ningún otro anhelo que la obediencia constante. Ningún otro interés que la conformidad con este Cristo glorioso. Que habiéndote arrepentido de tus pecados y de toda tu vana, inútil manera de vivir, te aferraras a los pies de Cristo y que un día, al final de tu carrera, después de haber atravesado ese pasillo estrecho, pudieras decir como Pablo: yo sé a quién he creído y estoy convencido que no yo, ni otros, ni mi iglesia, ni los pastores, ni los religiosos, ni mis ofrendas, ni mis esfuerzos, sino Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Entonces sí, habrá merecido la pena. Entonces sí, será un día de vida, un día de gloria, un día de victoria que no se marchitará. Yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué camino te diriges tú? ¿Por esa senda ancha, agradable, llevadera, cómoda en su mayor parte, pero que conlleva la destrucción? ¿O por el camino estrecho, el impopular, el incómodo, el pesado, el muchas veces solitario, pero cuyo fin es vida y vida eterna? Que el Señor permita que no haya ninguno aquí como aquel Esaú. ¿Conocéis la historia? Que por un plato de lentejas estuvo dispuesto a renunciar a su primogenitura. Por saciar su hambre hoy, estuvo dispuesto a renunciar a su nombre desde aquel día y para siempre. Si ya eres del Señor, esfuérzate con temor, con temblor, de caminar como lo que dices ser, de amar a quien dices amar, de obedecer a quien dices servir, de ser sal y de ser luz en un mundo corrupto y también oscuro. Aunque la mayoría se dirija precisamente en la dirección contraria, aunque te cueste la vida. Quisiera terminar este tiempo en esta mañana con la lectura de un pasaje en 1 Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 24. Porque hubo uno en que un día, pensando que estaba en la senda estrecha, se encontraba en el camino ancho. En realidad era un mentiroso que lo que hacía era tratar incluso de esconder todavía más esa senda estrecha, esa puerta estrecha. Hasta que Cristo Jesús lo confrontó con su pecado y le mostró toda su gloria. Desde entonces su vida cambió y renunció a todos sus méritos, a todas sus habilidades, a todo ese séquito que le seguía y hacía todo lo que él demandaba. Y se aferró a Cristo. Dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Comenzábamos hablando de lo útil es que
han venido a ser los GPS para la mayoría de nosotros. Aunque a veces nos envían y nos dirigen a rutas verdaderamente sorprendentes. Uno se plantea si obedecer o no al GPS. Yo me he visto alguna vez en un camino de cabras, pensando, ¿pero de verdad este es el camino más rápido y mejor? El GPS que Cristo nos indica aquí no es precisamente el más alegre ni agradable. En ocasiones resulta difícil creer que realmente Dios desee que yo atraviese esa ruta y ese sendero. Y sin embargo, es el único posible. Es exclusivo, pero también definitivo. Que nadie en este lugar desconfíe de lo que Cristo dice y decida buscar una ruta alternativa. Vamos a orar. Señor, qué clara es tu palabra, sin rodeos, sin ambajes, sin envoltorios cursis que en realidad lo único que hacen es distraernos. En un momento determinado hay solamente dos caminos y solamente aquel que viene presidido por tu Hijo es el que merece la pena cruzar. Te pedimos, oh Dios, que en este lugar y en esta hora, todos los que estamos aquí, podamos ser de aquellos que, aunque sea de rodillas, lo atraviesen. Ten misericordia sobre nosotros. No permitas que nuestros ojos sean embelesados con bellezas temporales, con anuncios que llamen nuestra atención pero que resulten estar vacíos, con distracciones que lo único que provocan es nuestro desvío. Sin embargo, ayúdanos a tener presente la imagen de aquel que dio su vida por la nuestra, del que se entregó a sí mismo, del que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos, del que siendo el justo y santo Hijo de Dios, llegó a ser un hombre que cargó en él el pecado de todos nosotros, para que por sus heridas fuéramos nosotros a la vez sanados. Señor, ahí está la belleza, ahí está la hermosura, ahí está la gloria y la esperanza en el crucificado, en el camino estrecho que lleva a la vida. Y aunque sabemos que son pocos los que lo hallan, oramos que por tu gracia, todos los que estamos aquí, podamos llegar a verlo, a atravesarlo y recorrerlo hasta el final, donde estás tú en gloria esperando a tus redimidos. Ayúdanos a predicar este mensaje con pasión y con premura, porque los días son cortos y llegará el momento en el que todos formen parte de ese gran mar y no podremos regresar a la orilla buscando un camino distinto. Ten misericordia de amigos, familiares, compañeros de trabajo que todavía no son de ti. Esta ciudad inmensa camina en oscuridad. Muestra tu luz para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.